¿Qué tal? Buenas tardes, me presento, servidor Alejandro Solís. Actualmente curso la licenciatura en Seguridad Pública, pertenezco a la Universidad Digital del Estado de México y el objetivo de la presente tiene como objetivo concretar a manera de exposición sistemática lo aprendido en materia de derecho penal. A modo de introducción, me gustaría iniciar comentando que el delito existe desde tiempos remotos, por igual su castigo. Y el hablar de tiempos remotos hago referencia a la historia, el hablar de historia hago referencia a las características y particularidades que ya existían desde entonces para aplicar una pena al delincuente, por llamarlo así. Para tener una mejor comprensión y un entendimiento, vamos a retomar el derecho penal precortesiano, que antecede a la llegada de los españoles y su conquista. Para ese entonces, en las tres diferentes culturas que existieron, tanto tarasca, maya y azteca, tenían particularidades o diferencias entre ellas, pero a la hora de aplicar el delito coincidían con él. ¿Cuál? La pena de muerte. Para la cultura tarasca, el adulterio, como ejemplo, perdón, el adulterio daban muerte a la persona y daban muerte a toda su familia. Para la maya, únicamente daban muerte a la persona, era entregado al ofendido, a su vez le dejaba caer una piedra desde lo más alto y a la mujer era la pena de la infamia. Para la cultura azteca ya no trasciende, fue más gravedad robar maíz que un adulterio, porque pues de cierta forma ya existía una conciencia entre ambas personas. Revisamos también lo que fue la época colonial y en esta época colonial anteceden o gobernaron, fue un reinado de europeos que daban inicio a sus leyes, castigando el delito bajo la aplicación de la ley de Castilla o la ley del Toro, que nace a la muerte de Isabel la Católica. Y en esta época, la aplicación del delito más graves era, pues, de cierta forma, la esclavitud. Los que más sufrieron esta época, pues, fueron los mulatos y fueron las personas de color. A su vez, posteriormente la historia, México se independiza, llega un momento donde comienzan a regular las constituciones para la conducta y esto lo realizan o inicialmente comienza con las bebidas alcohólicas y las armas. En algunos estados ya comenzaban con facultades para legislar penalmente estas acciones. Es decir, ya comenzaba a haber una ley. Y en 1835, Veracruz fue el primer estado que aplicó un código penal como tal. A raíz de código penal existieron muchas modificaciones que llevaron a una evolución después de la revolución. Ya comienza nuevamente a revisar el tema de preocuparse por la conducta de las personas o las conductas antisociales. Para 1986, el Código Civil y el Código Penal fueron abrogados por el Código de 1999. Es importante comentar que la palabra abrogados da referencia a que fue eliminado, modificado. Es decir, que ya para 1986 trascendió toda una evolución de normas, leyes y procedimientos que ya comenzaba la República Mexicana o las leyes a impartir, ¿no? Después de esto, revisamos que toda esta historia da pauta, y no solamente en México, pero da pauta y deja la puerta abierta para llegar a los pensamientos filosóficos. Los pensamientos filosóficos trascienden ya con el derecho penal porque ya comenzaban a realizar un teórico conceptual y esto nace o comienza a ver de qué forma podemos aplicar el derecho penal al delincuente o al delito. Por decir, hablemos un ejemplo de la escuela clásica. En la escuela clásica buscaban el castigo, sí, del delito, bajo el libre albedrío, es decir, bajo la conciencia, porque uno es consciente de lo bueno y de lo malo que hace. Para lo que era la escuela positiva, realizan primero la investigación como tal, de qué fue lo que le orilló a llevar ese delito, y cómo fue su conducta, qué pensaba, cuáles eran sus emociones, es decir, ya había una investigación como tal. Para la tercera escuela,
lo que es la terza. Esa escuela, de cierta forma, hacía énfasis a la escuela positiva, totalmente opuesta a la clásica, porque la terza lo que buscaba era castigar al delito, al imputable, y al inimputable dar solamente medidas de seguridad. Es decir, y recordar que el imputable es la persona consciente de lo que está haciendo y el inimputable es la persona que de cierta forma, bueno, carece de sus facultades mentales. Seguido de la misma unidad, comenzamos a revisar lo que era el derecho penal y su denominación como un conjunto de principios y reglas jurídicas, y he comprendido que debe de existir los elementos clave que conforman, como es el delincuente, el delito, la pena y el juez. Pero también comprendí el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y a la fecha, realmente llego a presentar un poco de confusión en la forma de describirlo, pero al día de hoy puedo comentar que el derecho objetivo es el conjunto de normas legales que plasma para la regulación del qué y cómo se castigará el hecho delictivo. El derecho penal subjetivo se refiere a las libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Es decir, entiendo que el derecho objetivo es algo que ya está escrito, es una ley, es un reglamento, y el derecho subjetivo es el reclamo que tú vas a hacer por ese derecho objetivo. Es decir, hablemos de la educación. En la educación, en el artículo 3 constitucional argumenta, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estado y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorios. Es decir, ya aquí existe un derecho objetivo porque ya está estipulado en una constitución, en una ley. Pero si a mí me negaran ese derecho, entonces ya puedo ofrecer lo que es mi objetivo subjetivo, perdón, mi derecho subjetivo. Entiendo, también comprendí, y para mí es grato tocar este tema, básicamente todo el tema, porque también me di cuenta los apoyos del derecho penal. Y los apoyos del derecho penal hacemos referencia a las ciencias auxiliares, las cuales funcionan como un soporte de otra ciencia con la finalidad de cumplir sus metas y objetivos. Y para lo que fue el derecho penal, pude entender que la criminología, la política criminal y las estadísticas son ciencias que ayudan a percibir el derecho penal, es decir, ayudan al derecho penal a formalizar ese castigo, ayudar en el caso de la estadística criminal, ver qué tanto ha aumentado, qué tanto ha disminuido, revisar la política criminal, si aplica, si no aplica la criminología, hacer la revisión, la investigación como tal, para que se pueda llegar a lo que es el delito. Muchas fuentes, como igual como auxiliares, las fuentes penales del derecho, pude entender que la equidad le corresponde la ética y jurídicamente. También está la costumbre. La costumbre solamente es creadora de la ley. Pude entender que la jurisprudencia permite conocer los aciertos y los errores del ordenamiento y los principios generales, los cuales de cierta forma solo sirven, por llamarlo así, para auxiliar la interpretación de la norma penal. Entonces, hasta ahorita mi desarrollo en el tema del derecho penal sí me ha sido un poco confuso porque es la primera vez que interactúo con la materia. Más bien, en cambio, he reforzado mis conocimientos como tal. Pero bueno, hasta aquí vamos a hablar ahora del delito. El delito es una actividad contra el orden público y debe ser sancionada por una ley. Dentro de mi aprendizaje, comencé a entender de qué depende el delito, de una sanción, o debe de existir, que debe de existir para que se forme como tal un delito, que es una acción o omisión, es decir, debemos de pensar, ya voy a robar a tal persona, ya estamos con una acción. Ese es el primer punto. La tipicidad. La tipicidad, doy referencia, bueno, entiendo que es la parte que debe de ser estipulada que se va a castigar. Antijurídica, que esté en contra de la tipicidad o lo que manda la ley.
entendí también que pues debe de haber un culpable, pues al final del día si no existe un culpable, pues no hay delito. Y por último, pude ver que es impunible, es decir, que esté penado. Entiendo que estas 5 partes son fundamentales para que exista un delito y si a falta de una de ellas, pues básicamente no existe el delito. ¿De dónde se aplica o cómo se aplica? También lo entiendo y también lo entendí. La validez espacial son normas legales, son territoriales, es decir, a estas leyes se van a aplicar territorialmente. Ajá, y territorialmente me refiero a los diferentes estados, es decir, no puedes castigar a una persona porque se pasa un alto en Morelia, si a lo mejor en Oaxaca no se aplica, ¿no? Si al final del día es global, es global. Posterior, entendí que la validez personal nadie puede estar extenso de la ley, es decir, el hecho que no conozcas la ley no te hace impune. Después, entiendo que también esta validez temporal es el tiempo o es la vigencia que se le da a una pena. La imputabilidad, persona con capacidad que conduce socialmente, es decir, consciente, lo que comentábamos hace rato. Ajá. Y la inimpunidad, persona que no coordina sus facultades motrices. ¿Por qué lo vuelvo a comentar? Lo vuelvo a comentar porque ahora entiendo que debe de existir estas 2 partes, se deben de enfocar estas 2 partes para que exista un delito y para imputar, perdón, para asignarle una pena. Y posteriormente viene lo que es el delito y a forma de se va a castigar a la persona. ¿Y cómo se va a castigar la forma? Bueno, lo entiendo que se va a castigar con una pena. El hablar de pena no hablamos del sentimiento, sino hablamos del tiempo que se le va a dar a consecuencia de su sentencia, de su falta o su sentencia. Y bueno, las medidas de seguridad que se han implicado han sido son más de prevención, no tanto son para acabar, sino son simplemente de prevención. Individualización de la pena y la condena condicional. Es importante saber que la individualización de la pena se impone a la persona que cometió un delito, llámese agravantes o atenuantes. Es decir, que la pena va a ser para la persona o las personas involucradas. Ajá. Y la condena condicional, lo entiendo que debe de ser, o automáticamente lo asocio con el buen comportamiento del presunto responsable. Es decir, que sí, a lo mejor cometí un robo, pero fui muy portado, me porté bien, hice lo que tenía que hacer. Simplemente el tener una conducta pues ejemplar, por llamarlo así, dentro de la pena, pues puedes tener una condena condicional. No es bien visto para muchos, no es bien visto para todos, pero bueno, así lo percibo, realmente así lo percibo. Y tocamos también lo que fue el punto de la pena de muerte. Y entiendo que en México no se puede restaurar esta condena por 3 cuestiones. Una, porque entiendo, y a la hora de estudiar todo el derecho, entiendo que todos tenemos derechos humanos que se deben de respetar. Todos por igual tenemos equidad. Entonces, a pesar de haber sido un delincuente, un violador, un secuestrador, pues tiene derechos. Al final del día presenta derechos y son derechos que debemos de respetar porque lo manda la ley. Y otro punto que entendí fue de que es abolida. Al decir abolida se refiere a ser eliminada. México eliminó esta pena de muerte y también entiendo que no puede aplicar, no puede trascender a evolucionar por el Pacto de San José. Fue por la Convención Americana de Derechos Humanos y en su artículo 3 menciona, no se establecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Y México, pues, ha sido uno de los países que quitó definitivamente la pena de muerte. En algunos otros países se lleva a cabo como tal. Aquí en México no lo llevamos, aquí en México no se lleva por respeto a los derechos, por ser una pena abolida y pues de cierta forma porque también nos rigen leyes institucionales o leyes, perdón, disculpe, se me fue la palabra, pero digo, al final del día,
entiendo los conceptos de cada uno, no estoy muy bien relacionado con el tema, soy franco, es la primera vez que estoy interactuando con la materia. He hecho mis trabajos, he tratado de hacer mis trabajos con la mejor calidad posible. Pero bueno, a modo de conclusión, ¿qué es el derecho penal? A modo de conclusión, mi entendimiento o lo llego a asimilar de la forma que es un conjunto de normas jurídicas, las cuales regulan las conductas del individuo con la finalidad de perseguir la paz. Y esto se me ha quedado muy en claro. Esto lo he aprendido en las 4 unidades que al día de hoy los llevo. Y el día de hoy los he llevado desde casa hasta trabajo y hasta mi vida social y personal. Y también quiero hacer hincapié. Yo considero que sin legalidad no hay derecho y espero no equivocarme porque creo que la legalidad debe de existir para que exista un derecho y sin legalidad yo considero que no hay derecho. Espero que me haya dado a entender, espero que la actividad cumpla con los requisitos como tal y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, corrección. Sin más problemas, si presentara algún problema con el entendimiento, téngalo por seguro que voy a acercarme con usted, pues para que me aclare, porque al final del día es usted la asesora, la especialista en el tema, y bueno, pues para mí ha sido un honor hasta el día de hoy estudiar esta linda rama, y pues mis respetos para usted y para toda la gente que de cierta forma estudia el derecho penal, porque le podría decir que como civil no entiendo absolutamente los términos legales, pero ya en este módulo comienzo a entender el porqué o de dónde estamos mal nosotros como sociedad. Debemos de hacer cumplir las obligaciones que nos lo mandan. Tenemos derechos, sí, pero también tenemos obligaciones por respetar. No le retiro más su tiempo. Repito mi nombre, Alejandro Solís. Que tenga buena tarde. Hasta luego.